Hay una pregunta muy directa que el psiquiatra Viktor Frankl le hacía a sus pacientes, sobre todo a los que estaban, bueno, al borde de la desesperación. Les preguntaba si a quemarropa. ¿Por qué no se suicida usted? Suena durísimo. Casi cruel. Exacto. Pero lo fascinante es que Frankl descubrió que en la respuesta, ya fuera el amor por un hijo, un talento por usar, un simple recuerdo, ahí estaba el primer hilo de sentido del que se podía empezar a tirar para reconstruir una vida. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la obra que nació de esa búsqueda de sentido en las peores condiciones que podamos imaginar. El hombre en busca de sentido. La fuente, claro, es el testimonio del propio Frankl, que como psiquiatra y judío sobrevivió a 4 campos de concentración. Incluyendo Auschwitz. Incluyendo Auschwitz. Y nuestra misión aquí es entender cómo él y otros como él encontraron un propósito en medio de un sufrimiento que parece absoluto. Y cómo de ahí, de ese horror, nació toda una escuela de psicoterapia, la logoterapia. Y es clave entender algo desde el principio, que él mismo lo aclara. Este libro no busca ser otro recuento de los grandes horrores, no. Cierto. Las cifras, las atrocidades, todo eso ya ha sido contado. A él, como psiquiatra, le interesa algo, mucho más sutil. Los pequeños tormentos los llama él. Exacto. La rutina diaria del horror, y cómo eso afectaba la mente del prisionero común. Es, a fin de cuentas, un ensayo sobre la supervivencia, pero la supervivencia interior. Para analizar esa supervivencia, creo que lo más lógico es seguir la estructura que él mismo observó. Frankl identificó 3 fases psicológicas por las que pasaba casi todo prisionero. La primera, lógicamente, es la del internamiento en el campo y el shock inicial. Todo arranca en un tren. 1,500 personas viajando hacinadas días y días sin saber a dónde van. Hasta que de pronto alguien mira por una rendija y grita: Auschwitz. Ese nombre para ese momento ya significaba todo. Ya era sinónimo de exterminio. Cámaras de gas, hornos crematorios, pero, y aquí viene lo extraño, al bajar del tren pasa algo que Frankl llama la ilusión del indulto. Ven a otros prisioneros que los reciben y parecen sanos. ¿Relativamente? Sí, bien alimentados, incluso hacen bromas. Psicológicamente, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo la mente puede aferrarse a algo así en ese lugar? Es un mecanismo de supervivencia, pero uno desesperado, ¿no? La realidad es pero tan atroz que la psique se protege. Se defiende. Claro, con una negación temporal. Es un amortiguador. La mente se agarra a lo único que no encaja. Esos prisioneros de buen aspecto, que eran una élite mínima, para decirse, bueno, quizá no es tan malo como decían. Es un último intento de normalidad antes del colapso. Una ilusión que dura literalmente minutos, porque ahí llega la primera selección. El momento de la verdad. Un oficial de las SS, con una calma espantosa, mira a cada persona y con un movimiento casual del dedo decide: derecha, a trabajos forzados. Izquierda. Izquierda, directo a las cámaras de gas. El 90% de su transporte fue a la izquierda. Él cuenta que después preguntó por un amigo, un colega. Y un prisionero veterano le señaló una columna de humo de una chimenea y le dijo: allí es donde está su amigo, elevándose hacia el cielo. El horror se materializa de golpe. Y justo después viene lo que él llama desinfección, que es en realidad una anulación. Es una anulación total. Te lo quitan todo. La ropa, las posesiones, te afeitan cada vello del cuerpo, te quitan el nombre y te dan un número. Y Frankl cuenta un momento que para él fue el quiebre. Llevaba oculto el manuscrito de su libro, la obra de toda su vida. Claro. Y en un acto de desesperación se acerca un capo, un prisionero veterano, e intenta explicarle que es un trabajo científico importante. El tipo lo mira con desprecio y le grita una sola palabra: mierda. Y ese es el clímax. Totalmente. Es el clímax de esta primera fase. Es el momento en que te arrancan tu biografía, de un plumazo. Ya no eres doctor, ni padre, ni esposo. Todo tu pasado, tus logros, todo se reduce a cenizas con esa palabra. A la nada. Te queda solo lo que él llama la existencia desnuda. Y es ahí, en esa desnudez total, donde te enfrentas a la pregunta más cruda. Sin nada de lo que te definía, ¿hay alguna razón para seguir vivo? Y justo ahí, en esa situación límite, surgen reacciones que parecen,
y lógicas. Por un lado, un humor macabro. Sí. Empiezan a hacer chistes sobre su propia desgracia. Y por otro, una fría curiosidad, como si se distanciaran y se pusieran a observar qué les iba a pasar. Parecen ilógicas, pero si lo piensas son las únicas reacciones lógicas posibles. Frankl lo resume en una frase que es brillante. Ante una situación anormal, la reacción anormal constituye una conducta normal. Claro. La mente, para no romperse, se disocia, se convierte en espectadora de su propio sufrimiento. Ese humor negro es una armadura, es una forma de decir, todavía controlo mi percepción de esto. Una armadura que va a ser indispensable para la segunda fase, la más larga de todas. La vida en el campo y la llegada de la apatía. Uf. Es que cuesta imaginarlo. Él lo describe como una muerte emocional. Cuenta que los prisioneros ya no apartaban la vista cuando un guardia mataba a golpes a un compañero. Narra una escena terrible, viendo a un cirujano del campo arrancarle con tenazas los muñones gangrenados a un niño de 12 años que gritaba de dolor. Y los que miraban, él incluido, ya no sentían nada. Nada. Ni asco ni piedad. Todo embotado. Es una rendición. No, no es una rendición, es una adaptación. Una adaptación brutal pero necesaria. Esa insensibilidad, esa apatía no es un fallo moral, es un caparazón. Un protector. Indispensable. El dolor físico era una cosa, pero la agonía mental, por la injusticia, por lo irracional de todo, te destruiría. La apatía era una forma de economía psíquica. Concentrar toda tu energía en una sola cosa. Sobrevivir hoy. Exacto. Sobrevivir un día más. Cualquier otra emoción era un lujo que, literalmente, podía costarte la vida. Y sin embargo, es justo en medio de esa muerte emocional donde Frank encuentra la vida, o por lo menos una forma de libertad, que parece una contradicción absoluta. Es la gran paradoja de su obra, ¿no? Porque es justo ahí, cuando todo lo externo te empuja a ser un número, un animal, que se revela una libertad que nadie te puede quitar. La libertad interior. Se dieron cuenta de que, aunque les habían quitado todo, la familia, el trabajo, el nombre, había algo que los nazis no podían arrebatarles. ¿Qué era? La capacidad de elegir su actitud frente a eso. Frankl recordaba mucho una frase de Nietzsche que se volvió un lema para él. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y esa búsqueda del porqué lo llevó a una huida hacia el interior, un refugio en una vida espiritual riquísima. Ajá. Él cuenta una experiencia personal muy potente. Iba marchando kilómetros en la nieve, con los pies helados, y un compañero susurra, «Si nuestras esposas nos vieran ahora». Y eso lo hizo pensar en su mujer. Empezó a tener conversaciones con ella en su mente, a recordar su sonrisa. Se aferró tanto a esa imagen que sintió su presencia a su lado. Wow. Y ahí tuvo una revelación. La salvación del hombre está en el amor y a través del amor. Y lo increíble es que tuvo esta certeza sin saber si ella seguía viva o no. Es que ese es el corazón del libro. Ese momento es la demostración empírica de toda su teoría. Lo que él descubre ahí es la última de las libertades humanas. La capacidad de elegir tu actitud personal ante las circunstancias que te tocan. Cierto. Es la prueba definitiva de que el ser humano no es solo un producto de su entorno. Incluso en las condiciones más extremas, puedes conservar tu dignidad y tu libertad espiritual. Puedes elegir, como él dice, ser digno de tu sufrimiento. Después de años así, llega la liberación. Y de nuevo, la reacción es desconcertante. Uno se imagina una euforia total, ¿no? Claro, gritos, abrazos. Pero no fue así. Frankl lo describe como un estado de despersonalización. Todo les parecía irreal, como un sueño. Caminaban por los campos de flores fuera del campo y no sentían nada. Estaban vacíos. Cita una conversación entre dos exprisioneros ya libres. Uno le pregunta al otro, «Dime, ¿estuviste hoy contento?» Y la respuesta es desoladora. Para ser franco, no. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa explosión de felicidad? Porque la capacidad de sentir alegría se había atrofiado, como un músculo que no usas en años. Tenía que reaprenderse. ¡Wow! La psique estuvo bajo una presión tan brutal que cuando esa presión desaparece de golpe no sabe cómo reaccionar. Es como el mal de descompresión de un buzo. ¿Me explico? El cuerpo reaccionaba primero, con un hambre voraz, pero la mente tardaba mucho más en asimilar que ya no había amenaza. La alegría era
un sentimiento extraño. A lo que se sumó, para muchos, la amargura y la desilusión al volver a casa. Se encontraron con gente que les decía, nosotros también sufrimos, minimizando lo que vivieron. O peor, descubrir que sus seres queridos, ese porqué que los mantuvo vivos, ya no estaban. El final del sufrimiento no siempre fue un final feliz. Es increíble pensar que, de todo este horror, de esta experiencia tan límite, pudiera nacer una escuela de psicoterapia. ¿Cómo se conectan estos puntos? ¿Qué es en esencia la logoterapia? La logoterapia es, literalmente, la curación a través del sentido. Logos, en griego, significa sentido, propósito. Y su teoría se diferencia radicalmente de las otras dos grandes escuelas vienesas de su tiempo. Freud y Adler. Exacto. Si el psicoanálisis de Freud se centra en la voluntad de placer y la psicología de Adler en la voluntad de poder, Frankl postula que la fuerza que realmente nos mueve, la más profunda, es la voluntad de sentido. O sea que por encima de buscar placer o poder, lo que de verdad necesitamos es que nuestra vida tenga un propósito. Exactamente. Frankl dice que muchos problemas psicológicos modernos, lo que él llamaba el vacío existencial, no vienen de frustraciones sexuales o complejos de inferioridad. Vienen de sentir que tu vida no tiene sentido. Y esto es increíblemente actual, ¿no? Vemos gente con todo, éxito material, necesidades cubiertas, y sienten una apatía, una depresión profunda. La logoterapia diría que el problema no es la falta de placer, es la falta de un porqué. Vale, entonces, si nuestra principal motivación es encontrar un sentido, ¿cómo lo hacemos? Él propone 3 grandes caminos, ¿cierto? Sí, y son muy concretos. El primero es, digamos, el más obvio, creando una obra o realizando una acción. El trabajo, un proyecto. Tu trabajo, un proyecto creativo, construir algo, ayudar a otros, es encontrar sentido a través del hacer. La segunda vía parece más contemplativa. Lo es. Es encontrar el sentido experimentando algo o amando a alguien. Puede ser conmoverse con la belleza de la naturaleza, con el arte, o a través de la conexión profunda con otra persona. ¿Cómo le pasó a él? Exacto. Y no habla de un amor idealizado. Habla de ver el potencial en el otro y ayudarle a realizarlo. El amor como un ancla, una fuente de sentido que va más allá de uno mismo. Y llegamos a la tercera vía, que es la que nace de su experiencia en los campos y que a mí me parece la más radical. La más difícil de asimilar. Encontrar sentido a través de la actitud que tomamos ante el sufrimiento inevitable. Es la más radical, sin duda. Y aquí Frankl es muy claro. El sufrimiento solo tiene sentido cuando es inevitable. Es una distinción clave. Crucial. Si puedes cambiar la causa de tu sufrimiento, una enfermedad que tiene cura, una relación tóxica, tienes la responsabilidad de hacerlo. Buscarle un sentido a un sufrimiento que puedes evitar es masoquismo, no crecimiento. Entiendo. Pero si te enfrentas a un destino que no puedes cambiar, como una enfermedad terminal o la pérdida de alguien a quien amas, es ahí donde se abre la oportunidad de encontrar un significado. ¿Pero cómo? ¿Cómo el dolor puede tener un significado? Hay una anécdota de su consulta que lo ilustra perfectamente. Un médico ya mayor fue a verlo. Estaba hundido en una depresión terrible tras la muerte de su esposa a la que amaba profundamente. No podía superarlo. No. Y Frankl, en lugar de darle un consuelo fácil, le preguntó: «Doctor, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido?» Claro. El médico respondió al instante: «Oh, para ella habría sido terrible. Habría sufrido muchísimo». Sí. Y Frankl entonces le dice suavemente: «¿Lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte». Es demoledor y revelador al mismo tiempo. Totalmente. En ese momento el sufrimiento del médico no desapareció, pero su perspectiva cambió por completo. Su dolor adquirió un propósito. Exacto. Adquirió el significado de un sacrificio hecho por amor. Su vida ahora tenía el sentido de cargar con ese dolor para que ella no tuviera que hacerlo. Como dice Frankl, el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio. Entonces, si tuviéramos que destilar la esencia de todo esto, la idea más potente es que no estamos determinados por nuestras circunstancias. Para nada. Existe una libertad interior, esa capacidad de elegir nuestra actitud que nadie nos puede quitar. Y nuestro motor más profundo es esa voluntad de sentido.
Al final, la obra y la vida de Frankl son un golpe directo contra cualquier forma de determinismo. Demuestran que no somos simplemente un producto de la biología o del entorno. No, Somos nosotros quienes, al final, a través de nuestras elecciones, decidimos en qué nos convertimos. y eso nos lleva a la reflexión final del libro, que es una idea provocadora que solo podría nacer de una experiencia así, y que resume la dualidad de la naturaleza humana. ¿Cuál es? Franco concluye que la lección definitiva que aprendió en los campos es esta. El hombre es el ser que inventó las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que entró en esas cámaras con la cabeza erguida y una oración en los labios.